Buenos días, compañeras, compañeros. Sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia magistral virtual Gaspar García Laviana, el sacerdote guerrillero, la que se da en saludo al 46 aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Los invitamos a ponernos en pie para entonar las notas del himno nacional de Nicaragua. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo. Ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu glorioso pendón bicolor, ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu glorioso pendón bicolor. Brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña a triunfar, es tu enseña a triunfar. El 11 de diciembre de 1978, Nicaragua perdió a un hombre cuya vida y obra trascendieron fronteras, Gaspar García Laviana, el cura guerrillero, símbolo de esperanza. Nacido entre las montañas de Asturias, España, en el hogar de una familia minera, su existencia estuvo marcada por la vocación de servicio y el sacrificio desinteresado. En 1966 se consagró como sacerdote en la Orden del Sagrado Corazón, tomando como su misión no solo predicar la fe, sino encarnar la justicia y llevar consuelo a todos los rincones del mundo. 3 años después, en 1969, llegó a Nicaragua como un misionero, tomando las parroquias de San Juan del Sur y Tola como sus trincheras de amor y lucha. Allí encontró un pueblo sumido en la miseria y el analfabetismo, víctimas de la brutal dictadura de Anastasio Somoza García. Ante este panorama desgarrador, García Laviana se convirtió en un defensor incansable de los derechos de los más humildes. Demostró que la fe auténtica no solo consuela, sino que también combate las injusticias, teniendo un puente entre el cristianismo y la revolución. Entre las gestas más memorables de Gaspar García Laviana, destaca la construcción de una casa comunal en San Juan del Sur, un espacio que representó el compromiso inquebrantable de García Laviana con la organización popular y la dignidad humana. Con la misma dedicación, impulsó la creación de un dispensario médico en la misma localidad, una obra que cambió radicalmente las condiciones de la vida de los habitantes. Este centro de salud brindó atención inmediata, evitando los largos y peligrosos viajes a Rivas, donde muchos enfermos desamparados por el régimen somocista perdían la vida antes de recibir ayuda. Estas iniciativas no solo salvaron innumerables vidas, sino que encendieron en los corazones del pueblo una llama de esperanza y dignidad. García Laviana demostró que la lucha por el bienestar colectivo era tan esencial como la resistencia contra la opresión. Sus denuncias resonaron como un clamor de justicia en medio de la oscuridad, señalando con valentía la corrupción, la explotación de los más inocentes y la indiferencia cruel del régimen somocista. Esas verdades encendieron la ira de la Guardia Nacional, que veía en él no solo un sacerdote comprometido, sino a una amenaza para el sistema opresor. Con el tiempo, su fe en el labor pastoral como único bálsamo para las profundas heridas de Nicaragua comenzó a resquebrajarse, y en el rostro de Somoza descubrió la encarnación de las desgracias que asfixiaban a su pueblo. En 1977 tomó la decisión de unirse públicamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, un acto precedido por 2 cartas cargadas de pasión y convicción. Una dirigida al pueblo de Nicaragua como un grito de esperanza y otra a sus hermanos religiosos explicando su compromiso con los oprimidos. En el Frente Sur, bajo el liderazgo de Edén Pastora, caminó al lado de los suyos, llevando en su pecho la cruz de su fe y el fusil de la resistencia, símbolos inseparables de un hombre que supo conjugar espiritualidad y revolución en una lucha incansable por la dignidad de su pueblo.
El comandante Gaspar García Laviana cayó en combate en el lugar conocido como el Infierno, el 11 de diciembre de 1978, 7 meses antes del triunfo revolucionario que él mismo ayudó a construir. Ese día marcó un profundo dolor para Nicaragua, pues la vida de Gaspar se apagó en una emboscada traicionera tendida por la Guardia Nacional mientras lideraba valientemente la columna Benjamín Celedón. Hoy, su legado perdura en las esferas de la educación superior y la salud gratuita, reflejado en universidades, escuelas, hospitales y bibliotecas que llevan su nombre, sirviendo como un testimonio vivo de su compromiso inquebrantable y su amor por el pueblo, una vocación que trascendió su existencia y se consolidó como un legado perdurable. Agradecidos con las diferentes áreas de conocimiento y centros universitarios regionales por acompañarnos virtualmente esta mañana y desde luego con el compañero Juan Ramón Osorio, director del área de conocimiento de Ciencias de la Educación y Humanidades, quien será nuestro conferencista el día de hoy. Él ya nos está acompañando, así que muy buenos días, compañeros, lo dejamos con él. Buenos días, comunidad universitaria de la UNAM León. Para mí les agradezco mucho a todos ustedes por habernos invitado y por habernos invitado a que comparta con ustedes la vida y el legado del padre Gaspar García Laviana, el comandante guerrillero, este sacerdote guerrillero que se integró a la lucha en Nicaragua. Creo que es importante, al hablar del legado de Gaspar García Laviana, poner en contexto de dónde nos llegó él. El padre Gaspar García Laviana llega desde Asturias, España. Nació el 8 de noviembre de 1941 y luego ingresó al sacerdocio, estudió sociología también, y para 1970 él llega a Nicaragua y es ubicado en la zona de Rivas para atender los municipios de Buenos Aires, Tola, San Juan del Sur, Cárdenas. Y recordemos que el tiempo, la época en que le corresponde llegar a él es la época dura de la dictadura militar somocista. Entonces, el padre Gaspar García Laviana le corresponde, por ser también él hijo de mineros, pero haber trabajado también con obreros en España, está muy vinculado con la problemática social que sufre la clase obrera. Y en nuestro país las condiciones eran aún peores. Teníamos ya 40 y tantos años de dictadura militar somocista y el nivel de pobreza, miseria en que vivía el pueblo era tremendo. Por lo tanto, el padre Gaspar García Laviana, con una visión amplia sobre lo que debe ser divulgar la fe en Cristo, ese Cristo vivo relacionado con el pueblo, no podía pasar desapercibido tanta injusticia social, tanta miseria que sufría el pueblo de Nicaragua. Por ello, desde el que llegó a Nicaragua, se involucró con los campesinos de estos municipios antes mencionados, de toda la zona de Rivas, que era la misma de todo el pueblo de Nicaragua. Analfabetismo, problemas de salud, problemas de insalubridad y toda una condición de injusticia social en la que tenía sumergido el somocismo al pueblo de Nicaragua. Entonces, el padre Gaspar García Laviana y los otros compañeros que le acompañaban veían que era incongruente hablar de la salvación del alma sin hablar de lo que es la salvación de la sociedad aquí en la tierra. O sea, tiene que ir vinculado la parte espiritual con la parte social. Y por ello es que se vincula con los campesinos. Y se le veía al padre Gaspar García Laviana siempre trabajando, acarreando enfermos en su vehículo, o sea, resolviendo cosas que le correspondía resolver al Estado. Pero el Estado somocista, que tenía en abandono al pueblo de Nicaragua, no se preocupaba por nuestro pueblo, por lo tanto, era una manera que encontró el padre Gaspar García Laviana para hacer la prédica religiosa, pero sobre todo para la promesa del reino, ese reino de los cielos, que también se materializara aquí en la tierra. Por ello, el padre Gaspar García Laviana vincula su apostolado a lo que son las nuevas teorías de la teología de la liberación, una teología de la liberación que apuntaba hacia un compromiso social de la Iglesia,
a un compromiso liberador, a un evangelio que llevara paz espiritual a las comunidades, pero también luchar por sus reivindicaciones y por sus derechos, que habían sido negados totalmente por la dictadura oprobiosa de los Somoza. Entonces, el caldo de cultivo, por decirlo así, en que se encuentra, hace que el padre Gaspar García Laviana sienta la necesidad de vincularse con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y conoció al comandante Camilo Ortega, trabajó con otro sacerdote, con Pedro Regalado, que era también español, que trabajó con él, y cada vez fue asumiendo mayores compromisos. Una canción que sonó en los años 80, en homenaje a Padre Gaspar, ahí se hace mención de que Ángel, Martín y Miguel cayeron los tres con él. Algunos podríamos pensar de que se trata de tres compañeros guerrilleros que cayeron con el padre Gaspar García Laviana, pero la verdad es que se refiere a los tres seudónimos que utilizó el padre Gaspar García Laviana durante su ingreso al Frente Sandinista. Cuando fue colaborador del Frente Sandinista, se le conoció con el seudónimo de Ángel. Posteriormente, cuando ya se ingresa él allá a ser un militante del Frente Sandinista, adopta el seudónimo de Miguel. Luego es enviado a Cuba clandestinamente, fue a recibir entrenamiento militar a Cuba, ¿ya? Y entonces adopta el seudónimo de Martín, y posteriormente, como pasa a ser parte del Estado Mayor del Frente Sur, Benjamín Celedón, entonces se le conoce como el comandante Martín. Y a partir de ahí se integra duramente a la lucha, pues ya definitivamente para combatir a la Guardia Somocista. Un aspecto importante que nosotros no debemos perder de vista a la hora de valorar por qué un sacerdote se integra a la lucha guerrillera armada, que pareciera que hay una contradicción entre una persona que predica el Evangelio y una persona que anda armado, porque el que anda armado está dispuesto a matar, y él mismo lo decía. Luchar contra la injusticia hay que hacerlo todo, cueste lo que cueste. Estaba muy influido por el espíritu de la teología de la liberación, que ponía en primer lugar de su acción pastoral la opción preferencial por los pobres. Finalmente acabó tomando las armas al entender que un cambio político pacífico no se podría hacer en Nicaragua nunca, porque a Somoza, que todo lo resolvía a punta de balas, había que sacarlo a balazos también. Y un cambio político no ayudaría mucho a terminar con las terribles desigualdades que había en Nicaragua. Estaba decepcionado de la jerarquía católica nicaragüense, que era servil y complaciente del régimen somocista. Consideraba que esta faltó en su discurso, se quedó en palabras nada más, porque nunca se ubicó para defender a los oprimidos. Casi siempre defendía a los opresores, a los explotadores. Un ejemplo concreto sucedió cuando él se opuso a que las niñas fueran compradas por los prostíbulos para ser prostituidas. Y entonces él cuestionó este hecho de que las dueñas de los prostíbulos compraban niñas menores de edad y luego las prostituían. Él se opuso y hizo una protesta fuerte. Al final se logró que se fuera pues del municipio. Sin embargo, esto no le gustó a la guardia, ya que los guardias somocistas se beneficiaban con los prostíbulos en cada pueblo, porque eran parte del negocio. Mantener al pueblo en la ignorancia, mantener a las mujeres excluidas, sumergidas, explotadas, vilipendiadas, pero era lo que generaba mayor ganancia a los esbirros del somocismo y a los adláteres del somocismo, que eran los mismos dueños del prostíbulo. También se conoce que el padre Gaspar García Laviana siempre cuestionó las injusticias que se cometían, pues en los pueblos no habían centros de salud, no habían escuelas, pero sí sobraban las cantinas y los lugares de vicio para el pueblo. Volvía a caer en lo mismo, un pueblo explotado
ignorante, que no sabía ni leer ni escribir, era presa fácil de todos los vicios que el sistema somocista imponía. Entonces vemos que el padre Gaspar García Laviana se va nutriendo de los aspectos sociológicos, pero los va vinculando con la realidad con la que se encuentra en Nicaragua. Una pobreza extrema, una exclusión social extrema, desigualdades sociales, y más adelante él porque recordemos que él era sacerdote, guerrillero y poeta. También lo expresa en uno de sus poemas que les compartiré posteriormente. Decíamos que él estaba muy vinculado con la teología de la liberación, que es la que influye en él para que él asuma este compromiso. Hemos de recordar que la teología de la liberación tuvo sus orígenes en la adecuación que asumió la Iglesia Católica Latinoamericana posterior al Concilio Vaticano II, que impulsara el Papa Juan XXIII, y después lo continuó el Papa Pablo VI. Luego vinieron el encuentro que hicieron la Iglesia Latinoamericana en Medellín, Colombia, en 1969, 68-69, y esto hace entonces que se marque un hito en el nuevo cambio que va a tener la Iglesia Católica, los cambios que se van a dar en ese momento, la Iglesia Católica, pero que en muchas partes lo que es la Iglesia jerárquica, institucional, se sigue con sus conceptos tradicionales, alejada del pueblo. Son este grupo de sacerdotes que asumen una política más comprometida, como lo hizo Camilo Torres Restrepo en Colombia, que se integra a la lucha, y entonces se junta el evangelio con el fusil para liberar al pueblo. Es lo mismo que hace el padre Gaspar García Laviana. ¿Cómo podés conciliar o juntar evangelio y fusil? Solamente con una necesidad histórica de hacer una revolución. Solamente así podés combinar estos dos elementos. Entonces decíamos que en Medellín llegaría daría la pauta para que los sacerdotes con un pensamiento progresista, liberador, se sumaran a la lucha de los pueblos, para concientizar a los pueblos. Porque decía en uno de sus poemas él, que el problema del campesino, sí, era un problema de ser analfabeto, que te estén explotando. El problema es que no te das cuenta que te están explotando. Entonces el problema más grande que tenían nuestros campesinos, según lo que decía el padre Gaspar García Laviana, que está sufriendo la desgracia de tener un régimen somocista que te oprime, que te explota, que te está matando. Pero el problema es que no te estás dando cuenta que te está sucediendo semejante desgracia. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes leer y escribir. Mucho peor que un campesino pudiera organizarse en los sindicatos. Su participación en la Revolución Nicaragüense animó a los católicos a apoyar al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El comandante Daniel Ortega reconoció la importancia de la participación del padre Gaspar García Laviana en el proceso revolucionario en Nicaragua. Decía el comandante, eran una excepción encontrarse sacerdotes que tenían una práctica cristiana como la que tenía Gaspar García Laviana, que sin ser nicaragüense tuvo más compromiso con el pueblo, con los pobres, con los campesinos, con la dignidad de esta tierra agredida, más que la mayoría de los curas y obispos de Nicaragua, que siempre se estaban sumando al lado del régimen somocista para explotar y seguir dominando al pueblo nicaragüense. También decíamos que en la parte del padre Gaspar García Laviana, considerado por nosotros como un héroe del amor que ayudó a la transformación social de Nicaragua, el comandante Gaspar García Laviana se convierte en un mártir por la libertad y la justicia social en nuestro país. Y él nunca se olvidó de su extracción de clases, y esto es importantísimo. Imagínense ustedes que se fue a vincular con los campesinos que no sabían leer y escribir y organizó campañas de alfabetización, ¿ya? A formar las parteras, a darles curso a las parteras para que atendieran mejor los partos en el campo donde se carecía de un médico, a formar brigadas que ayudaran a solventar la falta de atención médica por parte del somocismo. También decimos que quienes lo conocieron, lo escucharon y compartieron momentos con el padre Gaspar García Laviana, reconocen en él un hombre con profundo compromiso social,
profundamente comprometido con el ser humano y sobre todo con las clases desposeídas, que miraron en él a un verdadero siervo de Dios, un verdadero servidor de Dios. Hablar de Gaspar es reconocer a un hombre valiente, enérgico, vigoroso, de convicciones fuertes, ser entusiasta, que sacaba lo positivo de cualquier adversidad. Es hablar del hombre con gran capacidad de comunicación, con liderazgo y lleno de generosidad y siempre entrega hacia los demás, hacia los más pobres. De esta manera lo describen las personas que convivieron con el padre Gaspar García Laviana en Nicaragua, en los municipios de San Juan del Sur, Cárdenas, Tola y el Ostional, lugares donde su semilla germinó con más conciencia social y más solidaridad de parte del campesinado, de los pobladores de estos municipios, que lo recuerdan con mucho cariño. Recordemos también que él era poeta, y yo solo voy a limitar a leer un poemita pequeñito del padre Gaspar García Laviana. Hay un poemario que se llama Cantos de Amor y Guerra, que lo escribió él y no pudo ver su publicación porque, bueno, la Guardia lo asesinó. Él cayó en combate. Entonces, él cae en combate en 1978, un año después, cuando triunfó la Revolución. Entonces se publicó el libro Cantos de Amor y Guerra, siendo este el primer libro publicado por el Ministerio de Cultura del Gobierno Revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Managua, Ministerio de Cultura, 1979. Ahí aparecen varios poemas bastante fuertes, con crítica social muy buena, que es importante que los jóvenes lo conozcan. Uno de ellos, que lo leeré en este momento, es cortito, pero en esencia lo que dice. Dedicado a los terratenientes. Recordemos que en todas estas regiones el latifundio era enorme. O sea, unos cuantos terratenientes con grandes cantidades de tierra y muchos campesinos sin tierra donde vivir. Entonces, la desigualdad era espantosa. A los terratenientes. Terrateniente, voy a cortar mi carne en jirones para colgarla en cada púa de tus cercos hasta que se pudra y no resista más el hedor y tengas que marcharte a otra parte. Este poemita, él le dice a los terratenientes que va a procurar cómo su carne cause hedor cerca de los terratenientes. Es el significado de lucha. Voy a luchar hasta el último momento, hasta que te vayas. Por eso la revolución viene a reivindicar el legado del padre Gaspar García Laviana, que desde que llegó a Nicaragua siempre se vinculó con el pueblo, no con la jerarquía católica, no con la burguesía nicaragüense, no con los terratenientes, sino con el pueblo trabajador. Padre Gaspar García Laviana murió en diciembre de 1978 en Cárdenas. Él era miembro de una columna guerrillera, Benjamín Celedón, y emboscó a un grupo de guardias somocistas y muere en combate de 2 disparos, uno en el muslo y otro en el corazón. De él se decía que era el primero en entrar en combate, ¿ya? Y no daba un paso atrás. Y era el último en retirarse para cubrir la retirada de los compañeros. Muchas de las preocupaciones del padre Gaspar García Laviana las convirtieron en prioridades para el Frente Sandinista, como es la educación, la salud, empoderar a la gente, hacer crecer el liderazgo de las comunidades campesinas. El gobierno revolucionario instauró la asistencia médica como una prioridad principal en homenaje a estos hombres y mujeres que dieron la vida por la revolución. Entonces, en homenaje al padre Gaspar García Laviana, hay varios lugares y varios centros que llevan su nombre. El padre Gaspar García Laviana, gran luchador por la salud del pueblo, ve reivindicado en cada uno de los proyectos de nuestro gobierno. Hoy recordamos al padre Gaspar García Laviana en cada victoria y en cada derecho restituido de nuestro pueblo. Gaspar García Laviana nos dejó un testimonio y un testamento, un legado de ideales y valores, de amor patrio, porque Nicaragua ya era su patria. Aunque no nació en Nicaragua, la hizo suya con su compromiso social.
aquí está luchando siempre con nosotros por nuestra liberación, por la liberación de nuestro pueblo, por la redención de nuestro pueblo del oprobio de esa tiranía somocista. Y hoy está con nosotros en cada uno de estos proyectos. Dice la compañera Rosario Murillo, es una frase linda donde nos dice Gaspar: con el fusil en la mano, lleno de fe y lleno de amor por mi pueblo nicaragüense, he de combatir hasta el último aliento por el advenimiento del reino de la justicia en nuestra patria. Ese reino de la justicia en nuestra patria, ese reino de la justicia que el Mesías anunció bajo la luz de las estrellas de Belén. Hermosísimas palabras proféticas, además porque combatió hasta el último aliento y aquí estaba y aquí está. Y vive en nuestra Nicaragua en paz, de amor, de genuino cristianismo, esta Nicaragua de hermandad, de la familia y comunidad. Aquel Gaspar que murió en físico, su espíritu, su alma y su legado sigue con nosotros. Su legado es imperecedero, su legado forma parte del patrimonio y del compromiso histórico de nuestra Nicaragua, siempre bendita y siempre libre, siempre digna, siempre libre. Compañera Rosario Murillo. Y yo quiero cerrar mi trabajo con durante mis tiempos de estudiar al padre Gaspar García Laviana, me di cuenta que fui bendecido al conocer a algunas de las personas que lo conocieron a él, porque me comentaba el padre Pedro Casaldáliga, a quien conocí, que no hay forma más linda de vivir el cristianismo como lo asumía Gaspar García Laviana. Decía el padre Casaldáliga que Gaspar García Laviana, Camilo Tor, igual que lo hizo Oscar Ranulfo Romero en El Salvador, asumieron la teología de la liberación realmente a como debía asumirse, clarificando al pueblo sobre el proceso de liberación, llevando ese Cristo vivo, un Cristo vivo que está en cada uno de los hogares de Nicaragua, que luchan cada día por la justicia social. Entonces, hoy en día nosotros debemos de recordar al padre Gaspar García Laviana por su legado histórico, por su compromiso social, por su entrega a lo que es la misión de Cristo. Y la misión de Cristo no es solamente la parte espiritual, sino que es la parte viva, ¿ya? Porque muchas veces estos mentirosos de la iglesia institucional te hablan de la salvación, pero te están oprimiendo, te están explotando, y entonces la teología de la liberación te trae un Cristo vivo que lucha por la liberación de su pueblo. Y cada momento que se inaugura un proyecto, un programa de nuestro gobierno, estamos diciéndole presente a Gaspar García Laviana. Cada vez que se inaugura una casa materna, una clínica móvil, una escuela, un puente, una carretera, un centro de diversiones para los niños, cada vez que nuestro país alcanza mejores logros con nuestro proceso revolucionario, es porque está viva la llama que dejó encendida el padre Gaspar García Laviana. Muchas gracias. Agradecemos al compañero Juan Ramón Osorio por esta bonita e importante conferencia el día de hoy, que edifica nuestra mística y compromiso revolucionario y a la vez ratifica que estamos cumpliendo los ideales del comandante padre Gaspar García Laviana y los demás héroes y mártires de Nicaragua, y que esto solo es posible de la mano del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado y será hasta la próxima. ¡Patria libre! ¡Patria libre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Sandino ni se venden.
ni se rinde. Luchamos contra el yaque, enemigo de la humanidad. Adelante marchemos, compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatientes del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Roja y negra bandera nos cobija, patria libre, vencer o morir. Hoy el amanecer dejó de ser una tentación. Mañana algún día surgirá un nuevo sol y habrá de iluminar toda la tierra que nos legaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel.